Inmediatamente. Buenos días, hoy día la clase se va a centrar primero, en una primera parte, en lo que es la evolución y la composición química de lo que es la atmósfera y la hidrósfera en una Tierra temprana hasta lo que vendría siendo la actualidad. Y segundo, vamos a ver algunos conceptos químicos, que algunos de ellos son repasos, como puede ser el pH, la constante equilibrio, etcétera, etcétera, y otros que son cosas un poquitito más nuevas, como puede ser la teoría de electrolitos de Debye-Hückel, que permite calcular los coeficientes de actividad que ustedes van a necesitar hacer en la tarea, específicamente en la parte 4. Ahora, todo lo que vamos a ver en las próximas 3 clases, hasta que terminemos esta primera parte del curso, cae dentro de una gran categoría que podríamos llamar geoquímica de baja temperatura, ¿ya? Que es la geoquímica que está relacionada, por ejemplo, con la hidroquímica o la hidrogeoquímica, la química de aguas. Ahora, los fluidos hidrotermales de alta temperatura también es agua, ¿ya? Pero tienden a caer más en lo que es el ámbito de la geoquímica de alta temperatura, sobre todo cuando estamos de 100 grados para arriba. Piensen ustedes más o menos que ese límite entre los ambientes superficiales y ya los ambientes profundos está más o menos en los 80-100 grados, ¿ya? De ahí para abajo, geoquímica de baja temperatura, de ahí hacia arriba, geoquímica de alta temperatura. Las diferencias están principalmente en cómo se trabaja. Alta temperatura, en general suelen haber mayores variaciones en las capacidades caloríficas, hay que corregir un montón de cosas, se dan cuenta los fluidos pueden ser súper críticos. Por lo tanto, cada gran ámbito de la geoquímica de soluciones acuosas va a tener sus particularidades. Por lo tanto, como les mencionaba, estamos ya acercándonos a lo que es el final de la primera parte. Tienen ustedes que pensar que al 15 de octubre, es decir, en la primera quincena de octubre, van a quedar listos con la entrega de tarea y con todo lo que es la materia de la primera parte. Después tienen break y después pasamos a lo que es la semana del control, en que no vamos a tener clase. Y finalmente todo eso va a ocurrir en la segunda quincena de octubre, donde vamos a estar centrados en una especie de receso, más lo que es el control. Ahora, en ese mismo contexto, y antes de partir, yo veo algunos números con preocupación, ¿ya? Este es más o menos un pantallazo muy rápido de lo que son las descargas de los PDF de clase, las conexiones al medio a clases de cátedra y después las visualizaciones de las clases de cátedra en los links de YouTube. Y las tendencias son súper preocupantes, es decir, entre la clase 1 y la clase 9, las descargas han caído de más o menos la primera clase de 97, por decir, a la actualidad 20. ¿Ya? Después las conexiones han caído más o menos de 45, que uno podría decir que es un número cercano al total del curso, a la actualidad alrededor de 30. Y seguir este tren de descenso es preocupante. Y después lo que son las visualizaciones de las clases de cátedra en YouTube, esas han bajado más o menos de 40 a 50, en la actualidad a menos de 20. ¿Ya? Por lo tanto, el mensaje es, traten de ver la serie, por decir, cuando se estrena, en el momento que se estrena. Uno siempre las puede ver después o puede ver varias tandas así engolosinándose con 5 o 6 capítulos, pero yo realmente les recomiendo que sigan este esquema. Yo sé que ya están ocupados a este nivel del semestre, saturados probablemente, todavía queda recorrido y es bueno. Mi recomendación es que puedan seguir este ritmo, puedan seguir las clases, bajen los materiales y si es necesario vean de nuevo la clase para repasar sus dudas, ¿ya? Ok, entonces hemos visto este enfoque global, podríamos decir, desde la historia de los elementos y su formación en el universo hasta lo que vendría siendo el proceso de condensación en la nebulosa solar, para después entrar a lo que es la diferenciación planetaria y después específicamente la formación de la corteza a partir de lo que vendría siendo la fusión del manto. En las clases anteriores vimos más o menos la composición de la corteza en este momento y en esta clase tenemos que ver qué es lo que pasa con la envolvente más liviana, podríamos decir, con las soluciones acuosas, la hidrósfera y también con las soluciones gaseosas, que es la atmósfera. Entonces, el esquema que hemos seguido más o menos es de una tierra bulk, que después se separa por, ¿cómo se llama ese proceso de nuevo? De separación del núcleo. La catástrofe del hierro. La catástrofe del hierro, y después tenemos que el núcleo evoluciona por sí mismo muy aislado y ese manto después sufre una serie de otros procesos
sobre todo el manto superior que tiende a fundirse y esos fundidos acumulan elementos que son incompatibles que forman finalmente la corteza, ¿ya? Y el manto inferior tiende a mantenerse un poco más aislado respecto del superior y por eso se le llama primitivo. Entonces, aquí hay una serie de interrogantes respecto de lo que son las historias evolutivas de los océanos y las atmósferas, sobre todo en la Tierra temprana. ¿Y por qué hay tanta incerteza? Porque piensen ustedes, si ya hay incerteza respecto a qué es lo que pasa con la corteza, ¿por qué? Porque tenemos muy pocas muestras de lo que es la Tierra temprana. Imagínense lo que es la atmósfera y la hidrósfera. No, prácticamente no tenemos información física en muestras de lo que eran esos fluidos y lo que eran esos gases. A lo más tenemos en algunos minerales información isotópica relacionada con interacción con fluidos o también, por ejemplo, la presencia de pequeños paquetitos de fluido dentro de los minerales que son las inclusiones fluidas, que también pueden analizarse, pero que han sido probablemente muchas veces modificadas. Así que es un gran misterio qué es lo que ocurre en los primeros millones de años con la atmósfera y cómo ésta se forma. Ahora, dentro de lo que es el sistema solar, la atmósfera terrestre es súper particular. Ustedes pueden revisar después las composiciones en esta figura que es bien amigable de los gases principales. ¿Cuál es la composición de la atmósfera terrestre en bares de los distintos gases? ¿Cuál es el más importante en bares? Nitrógeno y 0,78. Perfecto. Después, ¿qué otro gas? Nitrógeno, 0,78. Después, Oxígeno. oxígeno, 0,20 más o menos, y después tenemos todo el resto, ¿se dan cuenta? Ahora las atmósferas planetarias, Marte, Venus, etcétera, tienen prevalencia de dióxido de carbono, son muy distintas las cosas, por lo tanto este planeta tiene particularidades, y esa particularidad específicamente con el oxígeno está relacionado con la vida, ¿ya? Entonces las grandes preguntas que hay que hacerse respecto de lo que es la condensación, ahora en términos físico-químicos típicos, es decir, de un gas a un líquido, condensación, de la atmósfera primitiva son las siguientes. ¿Cuándo se segregaron los volátiles de la Tierra silicatada? Eso es importante. ¿Cuándo se separaron estos elementos atmófilos? ¿Cómo ha evolucionado ahora ese envolvente de gases? ¿Y cómo se formó la hidrósfera a partir de la condensación de la atmósfera como la conocemos hoy? ¿Ya? Esas son como las tres grandes preguntas que pueden sonar como muy obvias, pero la verdad es que son realmente problemas fundamentales y complicadísimos. Para poder entender un poquitito más, tenemos que partir con lo que es el sistema Tierra-Luna. Yo no sé si alguno de ustedes me puede dar así un baño muy general o cómo entienden ustedes la formación de la Luna. ¿Saben cómo se formó la Luna o no? Sí, un protoplaneta chocó contra la Tierra temprana y los fragmentos que quedaron alrededor de la Tierra se fueron acrecionando y se formó la Luna. Exacto, y ese protoplaneta, que está estimada más o menos en base a modelos matemáticos y físicos su tamaño, impactó en esta prototierra que ya estaba relativamente formada, incluso en proceso de cristalización, en parte sólido, en parte líquido, y generó todo un material que nuevamente condensó y formó la Luna en un sistema binario de un planeta con lo que vendría siendo su luna. Y poniéndolo en ese contexto es donde uno tiene que preguntarse cuándo se forma la atmósfera, porque obviamente había algún tipo de atmósfera previo al impacto, pero el impacto realmente genera consecuencias que son catastróficas para esa atmósfera primitiva. Por lo tanto, la formación de la atmósfera en la Tierra ya temprana, como la conocemos, es posterior a lo que es este impacto con Theia, que es este protoplaneta, ¿ya? Así que vamos a ver una secuencia de eventos ahora de cómo se cree, según un autor, porque hay de nuevo, mucha controversia respecto de lo que es esta etapa temprana de evolución de la atmósfera. Porque simplemente no tenemos muestras de esto, no podemos volver atrás en una máquina del tiempo tampoco y observarlo.
Esta vendría siendo la primera fase, que es la colisión entre este planetoide o planetesimal. En realidad no es un planetesimal porque ya era bastante grande, llamado Theia. Si ustedes se dan cuenta, la energía más o menos estimada del impacto está en el mismo orden de magnitud de lo que es el calor de vaporización o el delta H de vaporización de los silicatos. ¿Qué quiere decir ese delta H de vaporización de los silicatos? Si alguien así de manera intuitiva me puede responder. ¿Qué significa esto? Que la energía del impacto sea equivalente a la energía de vaporización de los silicatos. En el fondo quiere decir que el impacto pudo haber provocado justamente la evaporización de algunos silicatos, ¿no? Tal cual. Es decir, imagínense, uno está acostumbrado en la geología típica, ígnea, de petrología y cosas por el estilo, de que las cosas se fundan, de que adentro hay un líquido que puede segregarse, que puede subir como burbujitas, pero aquí estamos hablando de una cantidad de energía tan grande durante un impacto que el material sólido, imagínense un manto formado de periodita, olivino, clinopiroxeno, ortopiroxeno, con ese impacto tan fuerte, los componentes que están metidos dentro de la estructura mineral se vaporizan, se transforman en metales gaseosos, ¿ya? Como dice aquí. Y además de eso, obviamente que vamos a tener toda la desgasificación de los volátiles eventuales que pudieron haber estado en ese manto, ¿ya? Así que este es el primer evento, la vaporización de los silicatos. Y eso ocurre más o menos como está puesto ahí a los 4.56, esto es muy temprano en la historia de la Tierra. Entonces, después, lo que se produce es una especie de efecto invernadero. Miren más o menos lo que son las presiones totales de la atmósfera. Son presiones unas 200 veces mayores a lo que son las presiones atmosféricas actuales. Atmósferas extremadamente densas, dominadas por agua, por dióxido de carbono, por una serie de otros compuestos. Y en la medida que vamos avanzando en el tiempo, entonces fíjense, entre 4.4 y 4.6, 4.26, perdón, se estima que el agua que estaba presente en esta envolvente podría ya haber empezado a condensar desde el gas por un descenso de temperatura, ya formar gotitas y, entre comillas, a llover. Ojo que esta no era una lluvia convencional porque como teníamos azufre, probablemente en la atmósfera era una lluvia bastante ácida, pero se estima más o menos que entre los 4.4 y los 4 debería haber empezado este proceso inicial de formación de lo que es la hidrósfera y una atmósfera ya más cercana a lo que nosotros conocemos. Ahora, en los 4.26 a los 3.9 G ahora, de acuerdo a esta imagen, ya tendríamos entonces la formación de protoocéano, ya tendríamos también lo que vendría siendo la formación de una protocorteza continental, y ya tendríamos a los 3.9 eventualmente lo que es una dinámica planetaria de tectónica de placas, ¿ya? Esta imagen, de nuevo, es de acuerdo a este autor. Yo diría que en general hay ciertos grandes consensos, pero hay muchas preguntas que todavía no se saben. Este es un tema controversial, por ejemplo, yo les he comentado de cuándo comienza la tectónica de placas, cuándo se forma la corteza continental. Tenemos algunas evidencias, pero la verdad es que nada está dicho en este momento de manera categórica. Así que ahí ya la atmósfera sigue siendo, podríamos decir, bastante densa y opaca, 5 a 25 bares, pero ya se está acercando un poquitito más a lo que conocemos. Ahora, viéndolo en etapas, en términos químicos, ahora tenemos una primera etapa que es esta inicial, cuando ¡pum!, se produce el impacto y todo. Muchos de esos gases livianos se perdieron después por volatilidad. Por eso que el hidrógeno y el helio en la atmósfera terrestre son bastante poco comunes, ¿ya? Porque fueron muy livianos y se perdieron durante el impacto que generó la Luna. Después tenemos una segunda etapa, bien temprana, que es la construcción de esta atmósfera por volcanismo. Es decir, además de toda la condensación relacionada con ese impacto, tenemos también que hay actividad volcánica, y esa actividad volcánica aporta una serie de gases, como por ejemplo el agua, el dióxido de azufre, el ácido sulfídrico, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el amonio, el metano y también el nitrógeno gas, ¿ya? Y la gracia que tiene el nitrógeno gas es que ustedes saben que el nitrógeno es bastante volátil, no es compatible con los minerales, es muy incompatible, es atmófilo, por lo tanto tiende a concentrarse en la atmósfera y progresivamente empezó a crecer.
Aparte del efecto interno del planeta y su dinámica volcánica, durante esta fase temprana, la Tierra 4.4 a 4 más o menos, hubo bastante impacto meteorítico. Por lo tanto, también ahí hubo aporte de material y también probablemente pérdida de material. Y también se cree que hubo impacto de cometas, y los cometas en principio también habrían aportado compuestos volátiles, agua, hielos de distinto tipo, y algunos dicen que incluso podría haber aportado con algunos componentes para lo que es la vida, carbono y moléculas incluso orgánicas un poquitito más complejas. Ahora, esta es más o menos una imagen de lo que vendría siendo la Tierra temprana alrededor de los 3.8 GA. 3.8 más o menos es la edad de las rocas sedimentarias más antiguas. Por lo tanto, en base a eso se ha podido reconstruir algo por el estilo sumado a los modelos. Así que era un ambiente de volcanes, probablemente volcanes tipo hawaianos que están surgiendo en ambientes tipo así, islas oceánicas, etcétera, etcétera, muy amplios, basálticos por supuesto, y también con estos proto-océanos. Ahora yo les mencioné el Zircón de Jack Hills la clase pasada. ¿Qué era el Zircón de Jack Hills? ¿Se acuerdan? Zirconio era un granito que se encontró en rocas sedimentarias, si no me equivoco, que eran más jóvenes, de como más o menos esa 3.8 millones de años. ¿Ya? ¿Y ese El zircón zirconio qué tenía una edad indicaba en mayor. términos de edad? Indica la edad aproximada de la corteza. Exacto. Es controversial, pero se cree que indica la edad de la corteza, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esos modelos relacionados con lo que es el zircón de Jack Hills a los 4.4, 4.2, quizá podría haber habido una corteza. Dime, Aaron. Profe, ¿cómo se data esa agua líquida superficial a una extrapolación, no como los circones? Sí, no hay ninguna manera de datarla porque no hay registro de ella, es decir, ya no hay muestras. Lo único que podría quedar en las rocas, por ejemplo, sedimentarias, que vamos a ver después que se llaman del complejo Isua en Groenlandia, son rocas sedimentarias originalmente que ahora son metamórficas. Esas rocas o esos sedimentos interactuaron con agua y hay evidencia isotópica de ese intercambio, ¿ya? Pero son finalmente señales o proxies químicos para hacer ciertas inferencias en base a modelos termodinámicos, ¿ya? Por lo tanto, no hay información específica. Ahora, en las rocas más antiguas, sedimentarias sobre todo, 3.8, 3.7, 3.5 y cosas así, hay, como les decía, paquetitos de fluidos, las famosas inclusiones fluidas, y algunas de esas se han logrado medir y se han determinado concentraciones y parámetros tales como el pH de lo que podría haber sido ese océano arqueano, ese océano proterozoico. Pero la verdad es que es información bastante, podríamos decir, desmembrada, que es muy interesante, pero no tenemos mayor información de cómo eran las cosas. Sí podemos inferirlas en base a lo que es la evolución química de un planeta, en base a modelos, en base a la comprensión de cómo se comportan estos sistemas, pero es súper difícil. Ya. El origen de la corteza continental, ahí de nuevo les dejé dos papers, uno que apunta a una corteza continental muy temprana y otro que dice que en realidad esa evidencia no es tal y que en realidad la primera evidencia de corteza continental es un poquitito más joven, podríamos decir, está relacionada con el Gneiss de Acasta, que tiene cercano a 4 GA en edad, que esa es una roca, ¿ya? Ahora, en términos de cómo era el ambiente reconstruido, yo creo que una película que muestra bastante bien, salvo por el personaje que está ahí en la primera plana, no sé si la vieron, se llama Prometheus, hay unas imágenes ahí de tierra temprana que son súper buenas y que fueron filmadas en Islandia, ¿ya? Islandia es como el mejor ejemplo de cómo debió haber sido esa tierra temprana a los 3.8. Una isla surgiendo desde una dorsal, por ejemplo, con agua y con una composición basáltica y un inicio ahí de lo que es la interacción entre el agua y la roca y una meteorización muy fuerte, ¿ya? Así que ese vendría siendo más o menos la imagen o el setting. Y esa es una imagen real del mismo lugar donde se filmó la película y que obviamente le sobrepusieron ahí a los actores y toda la cosa. Pero se dan cuenta, todo esto son basaltos, hay agua dulce que viene de lo que es la lluvia,
meteorizando, y por otra parte en los bordes de la isla tenemos la interacción con lo que vendría siendo el agua más salina. Ese es el mejor ejemplo que he encontrado de tierra temprana con agua. Entonces, la pregunta es ¿cómo reconstruimos la historia en el tiempo profundo? Aquí voy a enfatizar de nuevo estos puntos. Primero, a nivel de lo que es el sistema solar, la información más antigua que tenemos en términos de muestra datada y analizada son las inclusiones de calcio-aluminio en los condritos, ¿ya? Y esto nos da la edad del sistema solar y la edad de la Tierra también. Después, el material terrestre más antiguo datado, material en general, es el zircón de Jack Hills, este granito de zircón que proviene de la formación Jack Hills, que es sedimentaria en el oeste de Australia, y este es el material más antiguo datado en 4.4 GA aproximadamente. Ahora a nivel de rocas, las rocas más antiguas datadas y disponibles para estudio es el gneiss de Acasta, ¿ya? Que queda en el noroeste de Canadá. Y esta está más o menos entre 4.2 y 4, ¿ya? Porque hay incerteza muchas veces en las dataciones, porque estas rocas han sido alteradas durante múltiples ciclos. Y finalmente las rocas, podríamos decir sedimentarias, / metamórficas, más antiguas, es este cinturón de rocas verdes en Isua, en el suroeste de Groenlandia, y estas se consideran como la ya evidencia de un planeta donde había un sistema con agua superficial, se dan cuenta con un ciclo de meteorización, etcétera, etcétera. Y esto está en 3.8 más o menos. Así que la presencia de los océanos se cree que tiene que haber surgido más o menos entre 4, 4.1 a 3.8. En eso hay bastante consenso. A ver, la temperatura y el pH de los océanos primitivos en base a modelos y en base a datos de inclusiones fluidas, más o menos nos muestran océanos que tenían temperaturas obviamente mucho mayores a las actuales, porque el planeta estaba más caliente, y también porque teníamos mucho aporte de lo que vendría siendo actividad hidrotermal y volcánica submarina, ¿ya? Hasta que llegamos a la actualidad más o menos en que las temperaturas están, como se dice, estabilizadas en un valor. Obviamente que esto depende de las latitudes, pero si se dan cuenta los datos de temperaturas tomadas de los cherts, ¿ya? Tiene mucha dispersión por acá. Aquí hay bastantes datos. ¿Por qué? Porque hay más cherts en el registro geológico. Esto es probablemente termometría de oxígeno. Y acá hay datos de inclusiones fluidas, por ejemplo, si se dan cuenta en rocas más jóvenes, 3.2, pero que también dan una idea de cómo eran las condiciones. Respecto del pH, ¿cómo se imaginan ustedes que era el pH de esos océanos primitivos? Alto, bajo, ácido, básico, neutro. Ácido, ¿no? pH bajo. Ácido, ¿y por qué ácido? Por la liberación o por las erupciones volcánicas y por la decantación de los mismos en el océano. Ya, pero las erupciones volcánicas, ¿por qué generan acidez, por decirte? Por la liberación de azufre. Ya, Genera, por ejemplo, ácido sulfúrico cuando se mezcla con el agua. exacto, exacto. Es porque la actividad volcánica, esos gases disueltos generan ácidos, y esos ácidos pueden ser ácidos fuertes o pueden ser ácidos débiles, ¿ya? El ácido sulfúrico es un ácido extremadamente fuerte y ese es emitido muchas veces, sobre todo cuando las condiciones son oxidantes, y se forma por la interacción entre el SO2, que es el gas volcánico, y el agua, y eso da ácido sulfúrico. Y también da ácido sulfídrico, que es H2S, que es un ácido débil, pero que también contribuye con protones a la solución. Y vamos a ver también que el dióxido de carbono, al interaccionar con el agua, ¿qué es lo que ocurre cuando sumamos CO2 más agua? ¿Qué se forma? Ácido carbónico. Ácido carbónico, exacto, y el ácido carbónico es H2CO3, tiene dos constantes de disociación, primero pierde un protón y se forma bicarbonato, y después el ion bicarbonato pierde otro protón y se forma el ion carbonato, ¿ya? Ese es un ácido débil. Así que todos esos componentes, obviamente que le agregaron muchas ideas al sistema inicialmente hasta que las cosas se estabilizaron más o menos. Aquí yo les dejo un montón de diapos que ustedes pueden chequear, tanto más de papers, y por ejemplo se ve en función del tiempo más o menos cómo se creía que eran las concentraciones de algunos metales, por ejemplo, en los océanos primitivos hasta la actualidad. Está más o menos toda la historia de la Tierra aquí, y si se dan cuenta, están reconstruidas también las presiones parciales de dióxido de carbono en la atmósfera, de metano, etcétera, etcétera. Ahora,
Perdón, la composición de la atmósfera terrestre, al igual que la de la hidrósfera, muy, muy distinta a lo que es en la actualidad. Así que estas concentraciones de gases han ido variando con el tiempo y esto está relacionado también con la actividad muy fuerte volcánica inicial que después se fue aplacando a pesar de que nuestro planeta todavía sigue teniendo mucha actividad y las cosas fueron llegando ya a una especie de estado de equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, el agua, que es un gas de invernadero muy, muy potente en concentración inicialmente o en presión parcial, después el dióxido de carbono, que era muy alto, tiende a bajar, y el nitrógeno siempre se mantuvo más o menos en altas concentraciones, y lo que es interesante aquí, ¿qué pasa a los 2.5 GA entonces? ¿Qué pasa a los 2.5? La oxidación de la roca, de la corteza. Exacto, aumenta, pero en términos del gráfico, así súper descriptivo, aumenta la presión parcial de oxígeno de manera así brutal en la atmósfera, ¿ya? Y esto está registrado, se sabe de la evidencia geológica, de las rocas, de cálculos termodinámicos relacionados con las composiciones de las rocas, ¿ya? Así que algo ocurre, ¿ya? Y ese es otro evento que podríamos decir que es como catastrófico dentro de la historia de la Tierra, pero para bien. Ya conocimos uno, que es, por ejemplo, el impacto de Teia, que forma la Luna. También conocemos otro que es la catástrofe del hierro, que forma el núcleo del planeta. Ahora, este gran evento catastrófico es lo llamado, ¿cómo se llama? En inglés es GOE, el GOE del inglés. Y en español sería GEO, el gran evento de oxidación, ¿ya? Entonces ese es otro gran proceso a escala planetaria que ustedes tienen que recordar como resultado de haber tomado este curso y que impactó la química del planeta a nivel global. El primero, ustedes saben, la catástrofe del hierro. El segundo es el gran evento de oxidación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gran evento de oxidación finalmente condiciona lo que es la composición de la atmósfera en términos del oxígeno y también condiciona, por supuesto, lo que es toda la química mineral relacionada con el planeta. Y esto está relacionado específicamente con la aparición de la vida, ¿ya? ¿Y alguien sabe más o menos cuál es la evidencia más antigua de vida en el planeta? ¿Y cuál era ese tipo de vida? Eran las cianobacterias y Cianobacterias, perfecto. la evidencia son los estromatolitos, si no me equivoco. Exacto. Los estromatolitos fósiles que hay distribuidos en todo el registro geológico, pero yo les voy a mostrar aquí, esto está tomado un paper de Nature de unos años atrás que dice rápida emergencia de la vida indicada por el descubrimiento de estructuras microbiales de 3.7 GA. ¿Ya? Y aquí les puse también un diagrama de tierras raras, se dan cuenta, así que lo que hacen en este estudio es estudiar estas rocas que tienen unas especies de estructuras sedimentarias, aquí ni siquiera ya aparecen estromatolitos redondos, sino que se dan cuenta que son estas pequeñas estructuras acá que dice stroms, que se asocian a estromatolitos, y dentro de eso el estudio fino indica que hay composiciones de elementos trazas que son bastante particulares y eventualmente condicionadas con la vida, ¿ya? Así que estas son las evidencias, podríamos decir, más antiguas, que en realidad no son fósiles, sino que son lo que se llaman biosignaturas, ¿ya? Las biosignaturas son composiciones químicas muchas veces o isotópicas que indican que ahí hubo vida. Y eso es muchas veces lo que se está buscando en otros planetas. Por ejemplo, estos rovers que se mandan a Marte, lo que andan buscando más que vida, que obviamente también la buscan, son biosignaturas, son composiciones químicas que indiquen que hubo vida en una determinada unidad de roca. Ok, entonces estos estromatolitos son estructuras que van calcificando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y obviamente empiezan a generar oxígeno por fotosíntesis, porque son estas famosas algas verde-azules, cianobacterias, y el ambiente más o menos se especula que era una cosa así, habían algunos bordes continentales que estaban emergiendo, volcánicos, y eso generó estos nichos ecológicos en esa zona para que proliferaran estos famosos estromatolitos. Y hay ejemplos, que no sé si se los mencionaron en el curso de Geología General, es decir, estromatolitos no piensen ustedes que hay en el pasado nomás, sino que hay distribuidos en el mundo, en varias partes. Probablemente el lugar más famoso es este de acá, que es la Bahía del Tiburón, Shark Bay, en el oeste de Australia.
¿Habían escuchado este lugar? Sí, No. Shark Bay es un lugar así como emblemático donde se encuentran estos famosos fósiles vivientes o estromatolitos. Ahora, en Chile hay también, ¿ah? ¿Alguien ha ido a las Torres del Paine del curso? ¿Alguien ha estado en el Parque Nacional Torre del Paine? Yuju, ¿nadie? ¿Hay alguien? Aquí tengo en Como el dice chat. Landon, ojalá. Pero Ojalá. Sí. Bueno, no digo en estos últimos meses, sino que en algún momento, bueno, a ver, aquí hay alguien más que me pone, ¿qué dicen? Terreno Geoquímica 2021, Torre del Paine, a ver estromatolitos, ya. Está buena. Podemos soñar por ahora. Ahora, en Torres del Paine hay un lago que se llama el lago Sarmiento, no sé si finalmente puse la foto acá, y está dentro del parque, ¿eh? Y tiene toda una costa que cuando uno pasa en auto alrededor se ve una costa como calcárea, así, ¿ya? Lleno, y uno puede bajar, caminar más o menos unos 200, 300 metros, y todas esas son estructuras de estromatolitos fósiles, ¿ya? Y algunos de ellos son estromatolitos activos. Ahora, no piensen que estos son fósiles así de millones de años, sino que son muy recientes, y como les decía, algunos están activos. Y estos son simplemente estromatolitos creados en un ambiente en que es más frío, se dan cuenta, no todo tiene que ser tropical para formar estromatolitos. Y hay en distintas partes del mundo y se utilizan, por ejemplo, en estudios de cambio climático, porque como es carbonato, ustedes después en estos estromatolitos fósiles pueden hacer isótopos de oxígeno y reconstruir las temperaturas, por ejemplo, del agua y de la atmósfera en los últimos 10.000 años, por ejemplo, 20.000 años, y tienen mucho uso en paleoclimatología. Así que ahí hay un ejemplo actual de estromatolito. Y el gran evento de oxidación, o el GOE, o el GEO en español, es algo que ocurre a los 2.5, y la evidencia principal viene por la presencia de ciertos yacimientos minerales que se llaman los Banded Iron Formation. ¿Ya? ¿Vieron los Banded Iron Formations? ¿O los están viendo en el curso de yacimiento? ¿Qué son? Lo deberíamos ver. Los deberían ver. Son depósitos de hierro que se forman así como de manera, comillas, estratigráfica, Exacto. como bandas. Son bandas de distintos óxidos de hierro que están alternadas con sílice o chert, ¿ya? Y indican un cambio en lo que es la oxidación del océano primitivo, en que el hierro más 2, en condiciones reductoras, pasa por oxidación a lo que vendría siendo hierro más 3, que es más insoluble, se dan cuenta, y se produce en la precipitación de óxidos de hierro, magnetita, hematita y esas cosas, ¿ya? Por lo tanto, en los 2.5 hay un aumento que se estima muy, muy fuerte en lo que vendrían siendo las concentraciones de oxígeno en los océanos, y que aumenta y después eso se traspasa a las concentraciones de oxígeno en la atmósfera. Dicho en simple, había ya tanta actividad biológica en el océano que el océano se saturó en oxígeno y empezó a liberar oxígeno a la atmósfera. Eso es lo que se cree respecto de lo que es el gran evento de oxidación. Ahora, como dato, esto tampoco está así 100% aceptado por todo el mundo. Hay mucha evidencia que apunta que a los 2.5 algo dramático ocurrió en términos del aumento de oxígeno. Sin embargo, ese aumento de oxígeno no piensen que fue en ese punto, sino que probablemente empezó a acumularse en la atmósfera de manera más gradual desde los, por ejemplo, 3.5. Hay algunos autores que incluso han presentado evidencia que el gran evento de oxidación no existe, y que simplemente se construyó el oxígeno atmosférico como una especie de plató. En fin, hay distintas visiones, pero yo creo que esta visión del gran evento de oxidación todavía es sumamente válida y hay mucha evidencia geológica al respecto. Ahora, respecto de lo que es el inventario de agua en la Tierra, ustedes saben la importancia de los recursos hídricos, es algo que después se les va a recalcar en la carrera en el curso de hidrogeología, pero de toda el agua que está presente en la Tierra, que puede ser un tambor aquí más o menos de 55 galones, un galón tiene más o menos 4 litros, uno puede empezar a mirar cuánto agua hay en los océanos y en lo que son los hielos, eso sería una tina equivalente, después en lo que son los glaciares, un bloque de hielo de un galón más o menos. Después el agua subterránea a nivel tierra sería más o menos un balde. Después los lagos en los continentes sería equivalente a un vasito de shot.
Lo mismo para lo que son los lagos salinos. Después, lo que es la humedad en los suelos vendría siendo el contenido de una jeringa, 5 ml, pónganse 8 ml. Y después, lo que es la atmósfera, en términos del agua, aquí ya es mucho más, como se dice, baja la concentración y sería una gotita. Y finalmente los ríos, para que se den cuenta, son equivalentes a la punta de un alfiler en términos de volumen. Así que es un recurso que cubre gran parte del planeta, pero que si lo comparamos con lo que vendría siendo el volumen del planeta es bastante bajo. Y nosotros justo resulta que tenemos que vivir en la superficie y por ende estamos dañando significativamente desde hace tiempo ya ese recurso. Ahora, el agua superficial interacciona en una tierra temprana y va a generar una serie de procesos, ¿ya? Y esos procesos son los procesos de meteorización. En el momento que emergen los continentes, en los 3.8, 4 por ahí, y hay presencia de agua, tanto en los océanos como agua que está condensando desde la atmósfera, se va a producir meteorización química, ¿ya? Y la meteorización química en el planeta primitivo se llamaba el ciclo de Urey, ¿ya? Que es esta reacción que está acá. Urey fue un geoquímico bien famoso en el siglo XX, y estos silicatos interaccionan con agua y liberan calcio y ion bicarbonato más sílice, ¿ya? Este es el famoso ciclo de Urey, y después ese bicarbonato va a interactuar con el calcio y, por ejemplo, va a precipitar calcita y ácido carbónico. Son reacciones importantes para que ustedes sepan. Pero probablemente la más importante de todas, y que la vamos a ver en las próximas clases bien recurrentemente, es la formación del ácido carbónico. Esta es la reacción que condiciona la composición de la atmósfera actual en parte y la composición de los océanos. Dióxido de carbono, gas, más agua, forma ácido carbónico disuelto. Y después el ácido carbónico disuelto se disocia y va liberando protones progresivamente. Así que este es un ácido débil. Y en la Tierra temprana, además de la formación de ese ácido débil, teníamos inyección de otros gases que generaban también acidez, muchas veces más pronunciada, incluso como puede ser el ácido sulfídrico. El cloro, por ejemplo, genera ácido clorhídrico, el SO2, o como se dice, dióxido de azufre, genera ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Así que era realmente un caldo extremadamente poco amigable en esos días. ¿Y cómo surge la vida? Hay múltiples hipótesis, pero hay un experimento que se hizo en los años 50, no sé si alguien alguna vez ha leído al respecto porque es un experimento muy famoso, que se llama el experimento de Urey-Miller. ¿Alguien ha escuchado de este experimento? Que de hecho aparece nombrado en esa novela de Dan Brown que se llama Origin. ¿Han escuchado del experimento de Urey-Miller? No importa si no han escuchado, ¿eh? No. Un no como respuesta es igualmente válido. Por lo menos yo no. No lo recuerdo. Bueno, es un experimento que se hizo en la Universidad de Chicago, donde en una bombona, esencialmente de vidrio, se mezclaron una serie de componentes que se creía que estaban presentes en los océanos tempranos. Se dan cuenta, agua y en una atmósfera temprana. Agua, metano, amonio, hidrógeno, gas, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Es decir, están todos los componentes que son necesarios para la vida. ¿Cuáles son esos componentes o elementos que forman la vida? ¿Cuáles son los elementos que forman la vida? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Azufre, ¿ya? O sea, Algunos le agregan el fósforo, chons, ¿ya? Y lo que se trató de hacer es simular las condiciones de la Tierra temprana, en que obviamente la atmósfera era extremadamente inestable, entonces estaba siempre en presencia de rayos, arcos eléctricos y cosas por el estilo. Y estos personajes finalmente lo que lograron de manera casi así intuitiva e inesperada fue la formación de moléculas orgánicas en ese caldo. Ellos después tomaron la solución resultante y la analizaron. Obviamente que en los años 50 la capacidad de análisis era menor a la de ahora, y el experimento fue muy famoso, también tuvo tintes medios controversiales, pero se pudo sintetizar moléculas más orgánicas, incluso algunos aminoácidos, ¿ya? Entonces esto generó un gran sismo, porque probaba de una cierta forma de que es posible generar los componentes de la vida de manera inorgánica, ¿ya?
Así que es un experimento, yo creo que todavía tiene mucha validez y que ha motivado fuertemente la investigación en astrobiología y en la historia del origen de la vida. ¿Por qué? Porque probablemente así fue como las cosas ocurrieron. En base a moléculas complejas que pudieron haberse formado inorgánicamente, la vida se autoorganizó, que es realmente una cosa muy sorprendente y que nos escapa a lo que es todavía una comprensión exacta de cómo surgieron esas primeras células, ¿ya? Entonces, si miramos y comparamos lo que son los componentes principales del océano Arquiano, que están aquí, respecto de lo que son las concentraciones del agua marina moderna, aquí están todos los componentes arriba, iones, cationes y aniones. ¿Cuáles son las grandes diferencias que ustedes observan? Que les llamen la atención. La diferencia de esta concentración superioridad. en los océanos. Sí, los océanos entre el Arquiano y el actual. Esta es súper evidente, si se dan cuenta, mayores concentraciones de cloruro. ¿Por qué? Porque había mucho más aporte de cloruro por gases volcánicos y cosas por el estilo. Bromuro también es un componente volcánico. El yodo siempre ha sido poco abundante, pero también viene de erupciones volcánicas. Y después todos estos componentes, miren la cantidad de sodio que había, la cantidad de potasio, etcétera, etcétera. Estos venían principalmente de la meteorización de todas esas rocas, que era mucho más intensa en esa época. Por otra parte, tenemos que en los océanos actuales tenemos mucho más sulfato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora las condiciones en los océanos son oxidantes respecto de cómo eran en un principio, que eran más bien reductoras. Entonces el sulfato no era estable en el océano primitivo y lo era más bien, por ejemplo, componentes como podría ser gases disueltos como el H2S. ¿Ya? Así que esta es la forma más o menos en que uno empieza como a hacer comparaciones en el tiempo profundo. Pero con ese contexto, lo que nosotros queremos hacer es llegar y entender cuál es la química del planeta actual, ¿ya? Porque eso nos da una línea de base de cómo son las cosas y cómo podemos estudiar lo que es la hidrósfera finalmente. Así que aquí están puestos más o menos los componentes principales en términos de los iones a la izquierda, que están presentes en el agua marina actual. Tenemos que el cloruro es muy alto, el sulfato, después el bicarbonato, después hay algunos hidróxidos de boro ahí, y el resto podríamos decir que cae todo, salvo el sodio, el magnesio, un poquitito de calcio y potasio, a estándar de traza, ¿ya? Y todas esas concentraciones aquí están puestas en gramos por kilo, una las podría poner en gramos por litro, pero en general en las soluciones que son muy salinas, como los océanos, por ejemplo, uno tiende a expresar las composiciones en gramos por kilo, o incluso en molalidad, ¿ya? ¿Saben lo que es la molalidad? No molaridad, sino que molalidad, como que fuera un chinito así diciéndolo, molalidad. Cantidad de soluto por masa o por Por kilo de masa. solvente. Exacto, es el moles por masa, ¿ya? Es más apropiado para soluciones que son muy salinas, ¿ya? Entonces, aquí está una representación, podríamos decir, más pictórica de lo que es la composición del agua marina. Esta es información que ustedes tienen que saber como dato así de cultura general, se dan cuenta, a pesar de que se dediquen a las rocas. ¿Cuánto es la salinidad porcentual del agua marina? Si yo les preguntara. Porcentual. Que está puesto ahí, ¿eh? A la izquierda arriba, en la primera torta. Según eso es como el 3%. O sea, 3%, exactamente, entre 3 y 3.5% o un 33 por mil, ¿se dan cuenta? A 1000 más o menos gramos tenemos más o menos 34, 35, así que es un 35 por mil la salinidad o un 3.3, 3.4% en peso. Esos son datos que ustedes tienen que conocer. Ese 3.4 y algo por ciento empieza a desglosarse en una serie de componentes en el agua marina, ¿ya? Y la mitad es aproximadamente cloruro, ¿ya? Y como en soluciones de electrolito, ese cloruro tiene que estar, o la solución tiene que estar balanceada eléctricamente. No podemos tener una solución que sea negativa o una solución que sea positiva. Tienen que existir una serie de iones que están en solución que permitan equiparar la carga general, ¿ya? Y principalmente esos iones o cationes positivos está el sodio, y después tienen el magnesio, el calcio y el potasio probablemente. Así que esas son las
podríamos decir a grandes rasgos las concentraciones de los componentes en lo que es el agua marina. Ahora, aquí vamos a ver varios conceptos en lo que nos va quedando de clase en los últimos 15 minutos, 15-20 minutos, y la primera que es importante y que tiene que ver con la tarea es la salinidad. Ustedes probablemente conocen la definición de salinidad como los gramos, por ejemplo, de sal, si es que le agregan sal a un vasito con agua tibio, y pueden definirlo de esa manera. Así que uno lo define en gramos por kilo, en partes por mil, en por ciento, etcétera, etcétera. Y el concepto, eso sí que es importante y que van a tener que usar en la tarea cuando las soluciones están muy concentradas o tienen hartas sales o electrolitos, es el concepto de fuerza iónica, ¿ya? ¿Han visto en algún curso, no sé si en fisicoquímica de plan común, ven lo que es la fuerza iónica? ¿Se acuerdan lo que era la fuerza iónica de algún curso anterior? De nuevo, no es necesario que digan que sí, un no es una Me respuesta. suena, pero no me acuerdo bien. Ya. Es decir, podrían verlo como podrían no verlo y es probable que depende del profesor que dicte el curso de química o fisicoquímica, pero la fuerza iónica finalmente es la suma de todas las molalidades de las especies que están presentes. Y son las molalidades con un factor que está relacionado con la carga al cuadrado. Entonces ustedes, si es que quieren calcular la fuerza iónica de una solución, tienen que hacer un medio multiplicado por todo lo que es la suma ponderada de esas molalidades multiplicadas por el factor de carga, ¿ya? Es decir, si el catión está cargado más 1, si es que está más 2, etc. Entonces, lo que es interesante de la salinidad en la naturaleza y en términos de la fuerza iónica es que nosotros podemos clasificar todas las soluciones acuosas que existen en el planeta en base a la fuerza iónica, ¿ya? Y a la fuerza iónica calculada de acuerdo a un determinado modelo. ¿Por qué? Porque las soluciones salinas o de electrolitos son termodinámicamente difíciles de trabajar. ¿Por qué pueden ser difíciles de trabajar las soluciones salinas de electrolitos? De un punto de vista termodinámico. Acuérdense de soluciones ideales, soluciones reales. Porque tiene mucha interacción entre las moléculas. Exacto, hay mucha interacción entre las partículas, por lo tanto no podemos aplicar un modelo de solución ideal. Mientras más solutos hay, nos vamos alejando de ese límite de dilución. Así que obviamente que si trabajamos con agua destilada, o si trabajamos con un agua subterránea, o si trabajamos incluso el agua de los ríos o de los lagos, de repente están suficientemente diluidas esas aguas para nosotros decir actividad igual a concentración, y nos olvidamos de lo que es el coeficiente de actividad. Pero cuando entramos ya a lo que pueden ser, por ejemplo, los estuarios, los ambientes costeros, ¿para qué hablar las aguas de los salares, que son sumamente salinas? Lo que son los fluidos hidrotermales. Los fluidos hidrotermales pueden tener 3%, 10%, 15%, 20% de sales, 40% de sales, pueden estar saturados en halita, ¿ya? Aquí hay una imagen de un black smoker también, si se dan cuenta. Así que en base a la fuerza iónica nosotros podemos clasificar cada uno de esos ambientes y también podemos decir cuáles son las leyes que permiten aproximar los cálculos en esos ambientes. Entonces podemos perfectamente ocupar lo que es Debye-Hückel en un rango bien amplio, pero cuando nosotros nos vamos acercando a soluciones que son más salinas, tenemos que empezar a modificar las ecuaciones para calcular los coeficientes de actividad y se van haciendo cada vez más complicados. Y para soluciones hidrotermales ocupa un modelo de Pitzer que ni se los pedí en la tarea porque es muy difícil de computar el valor en términos, como se dice, a mano o hay que hacerlo iterativamente. Son ecuaciones bien complicadas. Entonces, como recuerdo, ¿no? La actividad es igual a lo que es el coeficiente de actividad y ahora en vez de ser la fracción molar que ocupábamos en minerales, es la molalidad, ¿ya? Entonces, para soluciones que están bien concentradas, nosotros vamos a tener que calcular el coeficiente de actividad. Y eso es lo que tienen que hacer en la tarea. Y se puede calcular en base a distintas leyes. Esas leyes, mientras más salinas son las soluciones, más complicadas se van haciendo, más términos tienen, ¿ya?
Entonces, toda la información más o menos está acá. Si se dan cuenta, están esos valores de A y B, que están todos rotulados. Esos son datos finalmente, por lo tanto, para calcular los coeficientes de actividad, lo que necesitan finalmente son los valores de lo que es la fuerza iónica de la solución, cargas y otras cosas, y listo. Así que es relativamente simple. Pero lo que yo quería mostrarles es este diagrama, donde ustedes tienen la fuerza iónica en X y tienen, por ejemplo, el coeficiente de actividad para un ion que puede ser el calcio, que ustedes están calculando. Entonces, dependiendo de la salinidad de la solución, es que se produce la desviación del coeficiente de actividad. Por eso que cuando estamos en el límite de dilución, cuando el elemento es traza, ¿qué es lo que pasa con el coeficiente de actividad en este caso? Si es que el calcio fuera una traza en la solución. ¿Qué pasa con el coeficiente de ¿Es cercano actividad? a 1? Es cercano a 1, tiende a 1. Por lo tanto, ¿tienes que corregir tus concentraciones de la tabla? Ahí no sería necesario. No. O lo puedes hacer y si tu coeficiente de partición calculado, imagínate, es 0.98, vas a multiplicar las concentraciones de la tabla por 0.98 y tu actividad va a ser prácticamente la misma que la concentración. Por eso que el ejercicio es tan útil, el que van a hacer en la tarea, porque les va a demostrar de que finalmente uno puede calcular los coeficientes no de partición, perdón, de actividad, y que mientras menos salina la solución es, menos necesidad de hacer ningún tipo de modificación o de ajuste. Ahora, como la realidad siempre supera a lo que vendría siendo la teoría o la ficción, obviamente que estas cosas en el ejercicio profesional, en los modelos más complejos que se corren en hidrogeoquímica, siempre se calculan los coeficientes de actividad. ¿Por qué? Porque las soluciones son más salinas, más reales en la naturaleza. Entonces, si se dan cuenta, una solución que tenga una fuerza iónica de 1, se dan cuenta cómo, por ejemplo, Debye-Hückel tiende a colapsar prácticamente. El modelo más simple tiende a tirar los coeficientes de partición en 0, mientras que un modelo como Davis lo estima mucho mejor. El modelo extendido de Debye-Hückel no colapsa en 1 como el modelo simple de Debye-Hückel, pero después tiende a colapsar igual a fuerzas iónicas más altas. ¿Se dan cuenta? Por eso que para cada rango uno utiliza un determinado modelo. Ok, entonces el otro concepto que es importante cuando hablamos de soluciones acuosas, y esto se ve desde hidrogeoquímica, hidrogeología, en geotermia, en soluciones que dan origen a yacimientos minerales, etcétera, es el concepto de elementos conservativos y no conservativos. Un elemento finalmente que es conservativo tiende a ser poco reactivo, ¿ya? Por ende, tiende a conservar su concentración en una solución en la medida que esa solución va evolucionando. Y aquí tenemos algunos elementos típicos que se consideran que son conservativos, como el sodio, el potasio, el azufre, el cloro, el bromo, el estroncio, el boro, ¿ya? Entonces, en soluciones muchas veces uno utiliza razones de estos elementos porque son extremadamente útiles para poder trazar procesos. Mientras que los elementos no conservativos son mucho más reactivos de un punto de vista químico, inorgánico y también biológico. El carbono, el hierro, el fósforo son no conservativos porque la vida, por ejemplo, los utiliza. ¿Ya? ¿Les hace sentido? Que, por ejemplo, el carbono, el hierro y el fósforo sean no conservativos. Profe, ¿podría repetir, porfa, cómo era? Es que como que se la luego cortando un poco. Ah, ok. El Por favor. elemento conservativo en general son poco reactivos. Entonces, en la evolución de una solución, tienden a mantener sus concentraciones. Y esos elementos son la lista que están ahí, ¿ya? Y en general uno utiliza razones de esos elementos para trazar lo que es la evolución de una solución. Son muy útiles. A diferencia de lo que son no conservativos, que tienden a ser muy reactivos. Ejemplo, carbono, hierro, fósforo, reaccionan inorgánicamente y también reaccionan orgánicamente. Por lo tanto, son elementos que muchas veces hay que tener mucho cuidado como uno los interpreta en una solución, porque van a estar alterados por estos procesos químicos y biológicos, ¿ya?
Esa es más o menos la diferencia entre ambos. Profe, una pregunta. Dime. Los elementos no conservativos son los que normalmente cuando se estudian las reacciones, los que más hay que hacerle el factor de corrección. No, no tiene mucho que ver con eso, porque el factor de corrección o el coeficiente de actividad es algo que es más bien independiente de lo que son las reacciones que pueden ocurrir, ¿ya? Sino que tiene que el coeficiente de corrección de actividad tiene que ver exclusivamente con corregir una concentración en un momento X, ¿te das cuenta? El elemento no conservativo puede sufrir cambios entre lo que vendría siendo un momento X y un momento Y, y eso tú tienes que verlo de otra forma, te das cuenta de una forma, podríamos decir, más cinética. Así que no tiene que ver con los coeficientes de actividad, sino que tiene que ver más con la reactividad. ¿Ya? Ya, entiendo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, Profe, y dime, Aarón. que no tiene una incidencia como la posición en la tabla periódica, porque al principio me hizo ruido que el cloro no fuera reactivo, sin embargo tiene una electronegatividad alta, pero ¿refiere eso a esa capacidad de mantenerse estable? Porque los que Sí, vi que no eran conservativos estaban como al centro, como el sí. hierro, el carbono. Hay unas ciertas tendencias, tiene que ver con la electronegatividad, pero de nuevo depende cómo tú lo mires. Porque, por ejemplo, si es que tú miras la química atmosférica, el cloro, por ejemplo, es bastante reactivo, forma compuestos súper de repente dañinos como los clorofluorocarbonos, etcétera, etcétera, y el tiempo de residencia a veces es extremadamente corto. Pero en los océanos, por ejemplo, el cloro es bastante conservativo porque en realidad está mediado por lo que es la salinidad de la halita, por ejemplo, y de la silvita. Y en general los océanos están muy por debajo de lo que es la saturación de halita y silvita, porque la salinidad de los océanos es un 3%. Para saturar, por ejemplo, en halita tienes que estar sobre un 20% más o menos. Entonces ahí, cuando tú te estás acercando a ese 20% en un salar, por ejemplo, en una solución hidrotermal, ahí ya tú podrías decir que el cloro ya no es tan conservativo, porque empieza a precipitar, empieza a ser extraído del sistema. Entonces, en términos generales, uno puede mirar la tabla periódica, pero hay que tener cuidado también porque estas cosas muchas veces uno tiene que inspeccionarlas respecto de cuál es el ambiente, cómo es la química global en el sistema, etcétera, etcétera. Así que yo ahí los llamo nomás a la cautela y también a esta cierta flexibilidad que he tratado de inculcarles, que en geoquímica todo es más o menos relativo. Y cuando uno habla que el cloro es un elemento bien, podríamos decir, conservativo, uno lo utiliza sobre todo, por ejemplo, en el ámbito hidrotermal y geotermal. Y dentro también un poco de la química de los océanos. Pero en otros ambientes no necesariamente uno dice que el cloro, por ejemplo, es un elemento conservativo. De hecho, si tú estuvieras en una condición magmática y tienes formación de, por ejemplo, déjame acordarme un mineral de alteración que ocurre en los IOCG, que es un silicato que tiene cloro. Se me olvidó el nombre, un mineral blanco en este momento. Si me acuerdo se los digo. Ese mineral, por ejemplo, tanto a nivel magmático como en el sistema hidrotermal, toma cloro. El apatito también toma cloro, por ejemplo, y lo incorpora en su estructura. Por ende, uno no podría decir que el cloro es un excelentísimo trazador en ese ambiente, por ser no tan conservativo como es en otros ambientes. Así que todo es más o menos relativo, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces, hay varios conceptos, esto lo voy a pasar súper rápido para que lo repasen ustedes porque en realidad es casi química del colegio. Hay distintas definiciones de lo que son los ácidos y las bases, pasando por la Arrhenius, la más antigua, después la más nueva, entre comillas, que es comienzo del siglo pasado, es la definición de Lewis. Pero uno siempre tiene que acordarse que un ácido libera protones y una base. ¿Cuál es la característica de las bases? ¿Cuáles son las características de las bases? ¿Donan para electrones? pH alto. O sea, Donan hidroxilo. ¿Ya? Ah, eso. Así que esas cosas, repásenlas bien porque hay distintas definiciones de, ¿cómo se podría decir?, de ácidos y bases.
Esta que ácido dona protones y la base acepta protones es la definición específica de Bronsted-Lowry. Todas estas son correctas, se dan cuenta, pero uno tiene que recordar que hay distintas definiciones también para no enredarse. ¿Qué más? Después tenemos que existen ácidos fuertes y ácidos débiles. En general los ácidos fuertes tienen constantes de equilibrio que son bastante altas. Podemos decir de que los ácidos fuertes se disocian inmediatamente, como puede ser el ácido sulfúrico, liberan muchos protones a la solución, mientras que los ácidos y las bases débiles lo que hacen, en el caso del ácido débil, es ir liberando los protones de a poco, ¿ya? Como el caso del ácido carbónico, libera uno primero, forma bicarbonato, después el bicarbonato libera otro, dejando un carbonato, ¿ya? Existe una serie de ácidos que yo se los mencioné también cuando hablamos de la disolución de los silicatos, como puede ser el ácido nítrico y el clorhídrico. Esos son muy fuertes, se dan cuenta, y forman esta agua regia, que es la que permite disolver los óxidos, los sulfuros, los carbonatos, cuando queremos hacer análisis químico. Y después hay uno que es extremadamente fuerte, de los más fuertes, que es el ácido fluorhídrico. Y ese, la gracia que tiene es que permite romper lo que son los enlaces covalentes entre el silicio y el oxígeno, ¿ya? Así que esa es otra cosa a tener en mente. Y también hay ácidos que son intermedios y que ayudan a romper, por ejemplo, enlaces covalentes en moléculas orgánicas, como los enlaces carbono, hidrógeno, oxígeno y cosas así, como el perclórico, que se utiliza para digerir muestras donde hay ácidos muchas veces orgánicos, ¿ya? Entonces, para ir terminando aquí, ¿qué pasa cuando un ácido se disuelve en agua? Libera protones y vamos a poder escribir una constante equilibrio, ¿ya? Y esa constante equilibrio va a estar dada por los componentes. Aquí aparece específicamente lo que es el hidronio, que está relacionado con lo que es la autodisociación del agua, pero también se puede utilizar el protón, el hidrógeno más, ¿ya? Entonces, estas son reglas generales que permiten establecer lo que son las constantes de equilibrio de los ácidos. Y probablemente yendo a la constante más simple de todas, es la constante de disociación del agua, ¿ya? Aquí está escrita como una reacción, podríamos decir, fundamental, en que chocan dos partículas de agua y al chocar esas partículas se liberan un hidroxilo por un lado y un ion hidronio. Esa es la forma más correcta de expresarlo, pero finalmente es lo mismo que decir H2O se separa en H+, más OH-, ¿ya? Y ahí se genera una constante de equilibrio, que es el producto, finalmente, solubilidad o el producto de disociación del agua. ¿Qué valor tiene esto? Es un valor así que tienen que conocerlo al tiro. 14. 14. ¿Es 14? Uno por 10 elevado a la menos 1 14. por 10 elevado a menos 14, o 10 elevado a menos 14. Es el valor de la constante de equilibrio, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El 14 es cuando nosotros le aplicamos un operador logarítmico, ¿ya? Que permite llegar a la definición de pH. Entonces tenemos la reacción de disociación acá, tenemos la constante de equilibrio, y lo que hacemos finalmente es aplicar el operador logaritmo, y ese operador logaritmo en realidad es un menos logaritmo de, ¿ya? Por eso se llama operador P, que es igual a menos logaritmo D. Y eso permite finalmente llegar a esa definición, que el pH más el pOH, ahí sí que es igual a 14. Y la gracia de ocupar los logaritmos es que simplemente no estamos trabajando con potencias y exponentes y cosas por el estilo, ¿ya? Así que esas cosas tienen que repasarlas bien, la definición de pH, porque en las próximas clases vamos a seguir utilizándolas y ustedes probablemente también van a tener que utilizarlas en los ejercicios. Aarón tiene la mano levantada. No se me quiere levantar, profe. Vale. Eso, no sé si tienen alguna consulta, tienen que seguir leyendo el capítulo 6 de White, que tiene que ver con geoquímica de soluciones, y bueno, dentro de la próxima semana ya vamos a estar cerrando todo lo que es la primera parte del curso. Dime, Joaquín. Profesor, no me quedó bien claro la definición exacta de actividad. ¿Qué se Ya. entiende por una actividad, por ejemplo, que la actividad sea menor a 1? ¿Cómo se entiende bien? Lo que pasa es que la actividad es una definición de concentración, ¿ya? Pero de concentración termodinámica. Tú cuando hablas de concentración, siempre cuando nosotros hablamos de concentración es una concentración química, ¿ya?
que es bastante simple, es mezclar, por ejemplo, tantos gramos de sal en tantos gramos o en tanto volumen de agua, solvente soluto, ¿ya? Pero cuando tú haces cálculos relacionados con la constante equilibrio, ¿por qué? Porque la constante equilibrio nace de la termodinámica, nace del delta G, nace del concepto de equilibrio, nace de los potenciales químicos, y esa concentración termodinámica se llama actividad. Entonces tú, para poder trabajar con cálculos termodinámicos, calculas lo que se llama una actividad. Y cuando las soluciones están muy diluidas, o son soluciones ideales, entre comillas, tú puedes decir que la actividad es igual a la concentración. Entonces, como tú te olvidas de este concepto de actividad y concentración, y ocupas simplemente concentración. Pero en ambientes geológicos, en que sabemos que hay muchos electrolitos en una solución, o en un mineral, por ejemplo el olivino, que sabemos que hay mucho magnesio y hay mucho hierro, cuando la solución sólida está en 50-50 de magnesio y hierro, hay mucha interacción entre esas partículas, entonces la solución ya deja de ser ideal y se transforma en una solución real. Por eso que tú tienes que, para poder hacer cálculos termodinámicos después, la concentración de magnesio en el olivino y la concentración de hierro en el olivino, transformarlo en una actividad. Y eso se hace a través de un coeficiente de actividad que se calcula, ¿ya? Ya. Así que es, para que ustedes recuerden, el concepto de actividad es una concentración termodinámica. Ya. ¿Ya? Vale. Gracias, profesor. Ok. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una duda, pero es sobre la tarea. Ya. Que para la parte 4 Ujú. dice que tomemos temperatura igual a 22, pero en la tabla para ver, creo que son los coeficientes, Ya. nos da temperatura 22. Ya. En ese caso, ¿qué se hace? A ver, mira, esto es de nuevo como un poquitito del sentido común que uno tiene que ir adquiriendo, sobre todo en el trabajo de datos geoquímicos, geológicos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son más o menos las condiciones que tú recuerdas que son como las típicas de laboratorio que a uno le pasan en química así de enseñanza media? La famosa CNTP, las condiciones normales de temperatura y presión. ¿Cuánto era más o menos eso? Ahí me tinca que es 25. 25 grados un bar, ¿ya? Entonces, Sí. a 25 grados un bar, respecto de 22 grados un bar, la verdad es que no vas a tener ninguna variación en las concentraciones, no vas a tener variación, por ejemplo, en las capacidades caloríficas que tengan los componentes, nada. Si recuerdas el curso de energía, veíamos, cuando vimos esta parte de C sub P, que es la capacidad calorífica, que en rangos de temperatura que son bajos y estrechos, el C sub P se mantiene siempre constante. Pero cuando tú aumentas la temperatura como a escala geológica, imagínate, subes de los 100 grados, 200, 300, 400, 500, el C sub P configura una curva que es como un sigmoide. Entonces, la conclusión ahí era que cuando uno trabaja con rangos de temperatura geológicos súper amplios, tú tienes que corregir esas propiedades, sobre todo las capacidades caloríficas de los compuestos. Y uno podría decir que uno también tendría que corregir las propiedades de los iones en solución. Pero cuando estamos hablando de un agua a 22 grados y algo por el estilo, la verdad es que tú puedes tomar perfectamente los datos que están tabulados a 20, a 25, a 30, y la verdad que no vas a tener ninguna variación. Ah, ya, perfecto. Sí, es también una medida que les permita ver en la tarea de que ustedes transitan, por ejemplo, desde un ejercicio de la alta temperatura a un ejercicio que tiene que ver con geoquímica de baja temperatura al final, que es la parte 4. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vamos entonces ahora al almuerzo y espero que tengan una buena tarde, un buen fin de semana, largo que tiene, hay un lunes ahí, así que nos estamos viendo el próximo martes. Que estén muy bien, cuídense. No, profe, usted igual. Gracias, profe, usted igual. Nos vemos. Cuídese. Chao, profe, gracias. Chao.